¿Qué harías si el padre de tu hijo no estuviera contigo en el momento más crucial de tu vida? Esa pregunta no era un ejercicio de imaginación para Carmen Delgado, sino una verdad que pesaba sobre su pecho como una piedra húmeda. Desde la ventana del ático, en el barrio de Salamanca, en Madrid, el Parque del Retiro se extendía majestuoso iluminado por la tenue luz de la tarde. Era una vista de ensueño, un privilegio que muchas envidiarían, pero para ella ese paisaje solo intensificaba su soledad. Carmen se sentía como una muñeca de porcelana colocada cuidadosamente en una casa perfecta vacía de alma y calor. Javier Muñoz, su esposo, era uno de los empresarios más conocidos del país, director ejecutivo de Ibericom, una de las empresas tecnológicas más influyentes de Europa. Su rostro aparecía en revistas de negocios y su nombre era sinónimo de poder. Para el mundo, eran la pareja ideal: éxito, belleza, estabilidad. Para Carmen, sin embargo, la realidad se había vuelto una jaula dorada, silenciosa y fría. Javier se movía por el apartamento con la eficacia de un ejecutivo, cerrando maletas, hablando por teléfono, revisando documentos, sin apenas mirarla a los ojos. Dijo que debía asistir a una reunión urgente en Valencia, una negociación clave con un socio japonés. Lo dijo con esa voz suya tan calmada y segura que durante años había sido bálsamo y ahora era cuchillo. Carmen estaba embarazada de 9 meses y cada pequeño movimiento del bebé en su vientre la hacía más consciente del tiempo que se agotaba. El médico le había advertido que el parto podía adelantarse, que Javier no debía alejarse. Pero él ya tenía el plan hecho. Desde el sofá tapizado en lino claro, Carmen lo observaba ajustarse el nudo de la corbata frente al espejo de la entrada. Él le sonrió, una sonrisa perfecta, cuidadosamente ensayada. «Solo serán 2 días», dijo su voz como un eco que no encontraba respuesta. Carmen tragó saliva sintiendo una punzada en la espalda. El bebé se movía otra vez. Ese niño que había soñado durante años ahora parecía querer salir en el momento menos conveniente para el padre. «¿Seguro que es en Valencia, Javier?», preguntó ella sin levantar la voz, pero con una mirada que buscaba atravesar la máscara. «Con el señor Tanaka de Tokio», contestó sin titubeos. El nombre resonó en su mente como una alarma. No era la primera vez que Javier hablaba de ese socio misterioso, siempre con viajes improvisados, siempre sin detalles. Carmen asintió lentamente, pero dentro de ella algo se agitó. No era celos, era intuición, una especie de certeza muda que se arrastraba desde hacía semanas, desde aquella vez que notó un perfume extraño en su camisa o cuando encontró un pendiente que no era suyo en el coche. Javier se acercó, la besó en la frente y acarició su vientre como quien cumple un rito obligatorio. «Te llamaré al aterrizar», dijo sin mirar atrás. «Te quiero, Carmen». «Yo también», murmuró ella sintiendo que las palabras se deshacían antes de salir de su boca. Cuando la puerta se cerró, el ático quedó sumido otra vez en ese silencio que no era ausencia de ruido sino presencia de vacío. Carmen permaneció inmóvil durante largos minutos con la mano sobre su barriga y la mirada perdida en las copas de los árboles del Retiro. Entonces, casi sin pensar, se incorporó y fue hacia la mesita donde guardaba su portátil. Sus dedos temblaban mientras lo encendía y abría el navegador. No era una mujer desconfiada, no se consideraba celosa, pero ese día necesitaba certeza. Recordó un truco que su hermana Isabel, periodista, le había enseñado para seguir vuelos privados. Entró en la web, consultó los planes de vuelo y tecleó el número de matrícula del jet de Javier. El corazón le dio un vuelco. El plan de vuelo presentado hacía apenas 2 horas tenía como destino no Valencia, sino Marbella. Marbella con su sol, sus playas, sus hoteles de lujo, su historia de escapadas románticas. Carmen sintió como si alguien le hubiese arrojado un cubo de agua helada. Marbella no era un destino de negocios, no en ese contexto, no con Javier. Cerró los ojos un momento intentando encontrar una explicación lógica, un cambio de último momento, un error administrativo, pero sabía que no era así. La mentira era demasiado precisa. Abrió los ojos con dificultad y volvió a mirar el plan de vuelo. Allí estaba claro, nítido, Marbella. Sintió al bebé moverse como si también percibiera la tensión que inundaba su cuerpo. No era dolor físico aún, pero sí emocional. Era la herida de la desilusión abriéndose lentamente como una flor venenosa. En su mente comenzaron a encajar piezas como un rompecabezas cruel. Las ausencias, los suspiros, la distancia, el perfume. Todo indicaba lo mismo. Javier no estaba en Valencia y no estaba solo. Carmen cerró el portátil y lo dejó a un lado. Se apoyó en el respaldo del sofá,
sintiendo que la vista desde el ático ya no tenía brillo. No lloró, no aún. El llanto vendría después cuando la verdad tuviera forma definitiva. Por ahora solo quedaba el silencio y el eco de una promesa rota. El silencio y ese nombre que se repetía como una sentencia en su cabeza: Marbella, Marbella, Marbella. Una contracción más y una mentira menos. Ese pensamiento cruzó por la mente de Carmen Delgado mientras se aferraba al borde del sofá del ático. El dolor no era nuevo, pero esta vez era diferente, profundo, implacable. La ola que atravesó su cuerpo la hizo jadear con los ojos muy abiertos. El bebé venía. No mañana, no más tarde. Ahora, durante unos segundos, luchó entre el instinto y la razón. Buscó su teléfono con manos sudorosas, marcó el nombre de Javier sin pensar, solo por reflejo. Pero su pulgar se detuvo antes de presionar llamar. Marbella. La palabra seguía brillando en su mente como un letrero de neón acusador. Sabía que él no contestaría, que inventaría otra mentira con la misma soltura con la que había empacado su maleta. El teléfono vibró justo en ese instante. Era su hermana Isabel. La voz de Carmen apenas salió, pero logró decir lo esencial. Ya es hora. Y él mintió. No va a Valencia, va a Marbella. Del otro lado del teléfono hubo un segundo de silencio y luego la respuesta fría y decidida de Isabel. Estoy subiendo ya. Vamos a encargarnos de esto. Poco después, Isabel irrumpió en el ático como una ráfaga, su cabello oscuro recogido en una coleta y los ojos brillando con rabia contenida. Su energía contrastaba con el estado de Carmen, quien estaba pálida, doblada por el dolor y el peso de la verdad. Sin perder tiempo, Isabel empacó lo necesario para el hospital y llamó un taxi mientras ayudaba a su hermana a caminar. Carmen gemía en cada paso, pero no derramaba una lágrima. Durante el trayecto al hospital, el silencio entre ellas no era incómodo, era denso, lleno de pensamientos no dichos. Isabel apretaba el teléfono con fuerza mientras buscaba en las redes sociales alguna pista sobre Javier. Entonces la encontró. Una historia de Instagram publicada hacía menos de una hora. Una piscina infinita, una copa de champán y dos pares de pies, uno claramente femenino con uñas rojas, el otro masculino conocido para Carmen más que los suyos propios. Era Javier. No había duda. Carmen apartó la vista como si el teléfono quemara. Isabel, sin embargo, miró la imagen con una expresión de acero. Esto no es un error, Carmen. Esto es una declaración de guerra. No la ha publicado por accidente. ¿Quiere que lo veamos? El dolor volvió más fuerte, más profundo. Carmen gritó apretando el brazo de su hermana. El taxi se detuvo frente al Hospital Quirón Salud. Enfermeros salieron a recibirlas mientras Isabel gritaba instrucciones y sostenía la bolsa. Carmen fue llevada en silla de ruedas a la sala de urgencias. El sudor le perlaba la frente y su respiración era entrecortada. En la habitación 712, Carmen yacía sobre la cama mientras los monitores pitaban y los médicos revisaban sus signos vitales. Isabel se mantenía firme al lado del teléfono, enviando mensaje tras mensaje a Javier. Ella está en trabajo de parto, estamos en el hospital, contesta. Silencio. Minutos después, llegó un mensaje breve y distante, enviado desde un servicio de Wi-Fi en vuelo. Acabo de aterrizar. Reuniones todo el día. Besos a Carmen. Espero que esté bien. Carmen lo leyó y no sintió ira sino vacío. El tipo de vacío que deja una verdad demasiado evidente. No solo estaba mintiendo, estaba borrándola, como si no existiera. Isabel apretó los labios y se levantó del sillón junto a la cama. No podemos esperar más. Voy a llamar a Teresa Aguilar. Carmen la miró sin responder. Sabía lo que significaba ese nombre, la abogada más temida de Madrid. Mientras los médicos monitoreaban el avance del parto, Carmen cerró los ojos. Intentó concentrarse en el niño, en el milagro que se avecinaba, pero la imagen de los pies en la piscina volvía una y otra vez como una pesadilla brillante. Isabel salió al pasillo y marcó el número que tenía guardado desde hacía años por si acaso. Al otro lado una voz firme respondió: Oficina de doña Teresa Aguilar. Soy Isabel Delgado. Necesito hablar con ella. Es urgente. Es por mi hermana Carmen Delgado. Hubo una breve espera y luego otra voz más grave respondió: Soy Teresa Aguilar. Señora Aguilar, comenzó Isabel. Mi hermana está a punto de dar a luz. Su esposo Javier Muñoz está en Marbella con su asistente Lucía Rivas. Le mintió diciendo que iba a Valencia. Tenemos pruebas.
Imágenes, ubicación, mensajes de texto. Carmen quiere divorciarse. Teresa guardó silencio unos segundos. Luego respondió con voz tranquila. Dígale a su hermana que descanse, que no lo contacte. Ni una palabra. Silencio total. Yo me encargaré del resto. Isabel regresó a la habitación con ese brillo decidido en los ojos. Carmen estaba pálida, pero serena. Él ha tomado su decisión, dijo ella entre dientes. Ahora me toca a mí. Vamos a terminar con esto. Las contracciones eran más frecuentes. Los médicos indicaron que era hora de pasar a la sala de partos. Isabel tomó la mano de Carmen y no la soltó. Vamos a salir de esta. Vas a conocer a tu hijo y luego vamos a empezar de nuevo. Carmen asintió. El dolor era abrumador, pero dentro de ella algo más comenzaba a surgir. No solo el nacimiento de un hijo, sino la muerte de una mujer que había vivido demasiado tiempo creyendo mentiras. Carmen Delgado estaba lista para traer vida y dejar atrás lo que nunca fue verdadero. Mientras él nadaba en champán, ella gritaba en sangre. Esa imagen fue lo primero que cruzó la mente de Carmen Delgado al sentir la siguiente contracción desgarradora. En la sala de partos del Hospital Quirón Salud, el ambiente era una mezcla de luces blancas, pitidos rítmicos y palabras técnicas que ella apenas lograba entender. Pero más allá de todo eso, estaba el dolor crudo, el físico, y el otro, el que venía del alma. Isabel, su hermana, no se apartaba de su lado. Le sostenía la mano con fuerza y le murmuraba palabras suaves entre contracción y contracción. Carmen jadeaba, sudaba, luchaba. Había perdido la noción del tiempo, no sabía si eran minutos u horas, pero cada instante era eterno. Cada ola de dolor la acercaba más al momento definitivo y también más lejos del hombre que debería haber estado allí. Javier no había llamado, no había escrito. Solo aquel mensaje impersonal de antes, como si estuviera preguntando por el clima y no por el nacimiento de su propio hijo. Isabel se encargaba de todo. Respondía al médico, hablaba con las enfermeras y entre tanto consultaba su teléfono cada tanto como una centinela moderna. En una de esas pausas, Carmen, con la voz apenas audible, susurró. Él eligió Marbella. Isabel no respondió, solo apretó su mano más fuerte. La siguiente contracción fue devastadora. Carmen gritó arqueando la espalda, el cuerpo entero al borde del colapso. El médico la miró con atención y asintió. Ya está lista. Vamos, Carmen, empuja con fuerza. Carmen cerró los ojos y buscó dentro de sí una chispa, una imagen, algo que la ayudara a resistir. Y allí estaba su hijo, su pequeño, su Leo. Empujó con todo lo que tenía. El sudor le corría por la frente, las piernas temblaban y el pecho le ardía. Pero no se detuvo. Una y otra vez obedecía las instrucciones mientras Isabel le daba ánimos desde un costado. Vamos, Carmen, ya casi está. Eres más fuerte de lo que crees. Eres una madre. Y entonces sucedió. Un sonido puro, limpio, lleno de vida llenó la sala. El llanto de un recién nacido rompió el aire estéril como una promesa. Carmen abrió los ojos y vio cómo el médico colocaba al bebé sobre su pecho. Era pequeño, tibio, rojo y perfecto. Su hijo, su Leo. Las lágrimas brotaron esta vez no por dolor ni por tristeza, sino por una emoción antigua y poderosa. Lo abrazó con delicadeza, temerosa de romper ese milagro. El corazón le latía con fuerza y sintió que por fin algo tenía sentido. En ese instante, todo el dolor, toda la traición quedaron suspendidos. Solo existían ella y su hijo. El mundo se redujo a ese contacto, a ese calor, a esa respiración diminuta contra su piel. Leo, dijo con voz temblorosa. Se llamará Leo, como el abuelo. Isabel sonrió con los ojos húmedos. Fuerte, noble, silencioso, como debe ser. Durante las horas siguientes, Carmen descansó mientras el bebé dormía en su cuna al lado. Isabel capturaba momentos con su teléfono, pero no para Javier, no para enviarle fotos, sino para atesorarlos para Carmen, para su historia, para la nueva vida que comenzaba. Nadie mencionó su nombre. No hacía falta. Isabel salió al pasillo para hablar con Teresa Aguilar. Al otro lado de la línea, la abogada le pidió todos los detalles. ¿Dónde está Javier? ¿Cuándo mintió? ¿Cómo se obtuvo la evidencia? Isabel respondió con precisión periodista. Tenemos la ubicación exacta de Marbella, las historias públicas de su asistente y el registro del vuelo privado. No hay escapatoria. Perfecto, respondió Teresa. No lo contacten. Él no debe saber que lo sabemos. Lo atraparemos en su mentira. Él cree que sigue en control,
deja que lo crea. Mientras tanto, en la habitación, Carmen observaba a Leo dormir. Su piel aún tibia, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo de su respiración. Se preguntó si Javier alguna vez llegaría a conocer esa paz, esa ternura, esa inmensidad que cabía en un cuerpo tan pequeño. Lo dudaba. Carmen no era la misma mujer que se había sentado en ese sofá de ático semanas atrás, esperando a un marido que ya se había ido en espíritu mucho antes. Ahora era madre. Y esa palabra tenía un peso nuevo. No solo era el acto biológico, era una declaración, era fuerza, coraje, dirección. Cuando Isabel regresó, Carmen la miró con serenidad. «Consígueme una abogada», dijo en voz baja. «Pero no cualquiera. Quiero una tiburona». Isabel sonrió con complicidad. «Ya la tenemos. Teresa está en marcha». Carmen asintió. Sintió una oleada de adrenalina recorrerle el cuerpo. Había nacido Leo, pero también había nacido otra versión de ella misma. Una que no toleraría mentiras ni traiciones. Una que sabría defender lo suyo con uñas y dientes. La mujer que había creído en cuentos de hadas quedaba atrás. La que miraba ahora al mundo con los ojos de una madre protectora y decidida era otra. Y así, mientras el bebé suspiraba en sueños y la ciudad comenzaba a despertar del letargo nocturno, Carmen Delgado tomaba su lugar en el mundo. Ya no era una esposa engañada ni una figura decorativa. Era una madre, una mujer renacida. Y nada ni nadie volvería a quitarle ese poder. Él volvió como rey y encontró una citación. Javier Muñoz descendió del jet privado con una sonrisa medida y la seguridad de quien cree que controla cada pieza del tablero. El sol de Madrid acariciaba la pista privada del aeropuerto de Barajas y el aire olía a queroseno y victoria. En su mano llevaba una pequeña bolsa de viaje de cuero y un globo de nieve comprado en Oslo, un detalle absurdo que consideraba el toque perfecto para reforzar su coartada. Había pasado horas construyendo la mentira, reuniones inventadas en Valencia, un desvío por Noruega, falsos correos electrónicos enviados desde cuentas corporativas. Todo preparado, todo perfecto. Mientras caminaba hacia la escalade negra que lo esperaba, creyó que era el esposo que regresaba triunfante, el padre emocionado que llegaba justo a tiempo. Se imaginó entrando en la habitación del hospital, flores en mano, con una sonrisa cansada y convincente. Carmen se derretiría al verlo, o eso pensaba él. Le daría el hijo, lo abrazaría, y todo volvería a su curso. Marbella sería solo un recuerdo. Un desliz privado entre él y Lucía, que nadie más sabría. Pero en vez de su chofer habitual frente al vehículo, lo esperaba una mujer de traje gris impecable, cabello plateado recogido y una expresión de piedra. «Señor Muñoz», dijo ella con voz cortante. Javier frenó confundido. «¿Quién es usted?», preguntó intentando sonreír. «Soy Teresa Aguilar, abogada de su esposa». El mundo de Javier se detuvo un instante. Teresa Aguilar. Había oído hablar de ella. La conocía por fama, por artículos en revistas, por su reputación temida en los círculos empresariales. Una experta en destruir reputaciones con elegancia. No lo entendía. ¿Carmen contrató a una abogada? ¿Cuándo? ¿Por qué? La respuesta llegó sin tiempo para preguntas. Teresa hizo un gesto, y uno de sus asistentes entregó a Javier un sobremanila grueso. Javier lo tomó con mano temblorosa. «¿Qué es esto?», murmuró. «Una citación y demanda de divorcio», respondió Teresa. «Por adulterio, entre otras cosas. También contiene una orden judicial que le prohíbe acercarse al domicilio familiar y congelar los bienes matrimoniales». Javier parpadeó. Quiso protestar, explicar, justificar, pero las palabras se le atoraron. ¿Cómo podía saberlo? Había sido cuidadoso. Lucía había borrado todo: el registro del hotel, la historia de Instagram. ¿O no? Teresa dio un paso adelante. «Tenemos el registro de vuelo a Marbella, las reservas del hotel a nombre de una empresa fantasma y la imagen de sus pies junto a los de la señorita Rivas en una piscina. Fue publicada en una historia pública, señor Muñoz, con ubicación incluida». Javier sintió que el suelo bajo sus pies cedía. Miró alrededor con desesperación. Entonces los vio. A lo lejos, tras una valla, un grupo de fotógrafos con teleobjetivos. Uno de ellos levantó la cámara. El clic fue como una sentencia, y allí estaba Isabel de pie con el teléfono en alto capturando el momento. No dijo nada, no necesitó hacerlo. Solo lo miró con la misma frialdad que él había mostrado durante años y luego se dio la vuelta. Javier quiso correr hacia ella a decir algo, pero Teresa lo detuvo con una mano firme.
No puede acercarse, señor Muñoz. Está legalmente restringido. No pueden hacerme esto, balbuceó. Mi esposa acaba de tener un hijo. Yo estaba en Valencia. Tengo pruebas. Teresa sonrió apenas. ¿Valencia? Ah, sí, y el globo de nieve es para demostrarlo, supongo. Tal vez en otro tiempo podría haber funcionado, pero ahora los cuentos no bastan. Usted subestimó a su esposa y a su intuición. La escalade se abrió y uno de los asistentes lo invitó a subir. Javier no protestó. Sabía que no era una opción. Dentro del coche abrió el sobre. Palabras frías flotaban entre líneas legales. Divorcio, bienes congelados, custodia del hijo. Anexos con pruebas, fechas, imágenes. El paraíso se había convertido en prueba. Mientras el vehículo se alejaba del aeropuerto, Javier sintió que el aire se volvía denso y respirable. Su teléfono comenzó a vibrar. Notificaciones, llamadas, titulares. CEO acusado de infidelidad, padre ausente. En minutos su imagen cuidadosamente construida se desmoronaba. Su vida de mármol y poder colapsaba ante el peso de una mujer que había dicho basta. El mundo que había dejado atrás no era el mismo. Carmen no era la misma, y él ya no era el rey. Había vuelto para recuperar su trono, pero las puertas estaban cerradas, las llaves cambiadas. El reino ahora tenía otra reina, y él solo era un hombre más con un pasado del que ya nadie quería oír. Mientras él trataba de borrar Marbella, ella ya había contratado auditores forenses. Esa era la diferencia entre quien corre por miedo y quien camina con propósito. Javier Muñoz pasó las siguientes 48 horas encerrado en una suite del Hotel Palace, atendiendo llamadas de crisis, reuniéndose con abogados de imagen y revisando comunicados de prensa. El escándalo había estallado. No solo era una noticia nacional, sino internacional. El CEO de Ibericom había sido captado en plena infidelidad mientras su esposa daba a luz sola. Los titulares eran feroces, el público más. En las redes sociales las imágenes se compartían sin cesar. El jet privado, la historia de Instagram, la cara de Javier congelada al recibir la demanda en la pista del aeropuerto. Cada detalle alimentaba la narrativa de un hombre poderoso derribado por su propia soberbia. Carmen Delgado, en cambio, se mantenía en silencio. No había hecho declaraciones, no había dado entrevistas. Solo una imagen publicada por Isabel mostraba a Carmen en el hospital sosteniendo a Leo con una sonrisa serena. El pueblo tomó partido de inmediato. La madre, la valiente, la traicionada. Dentro de Ibericom la situación se volvió insostenible. El escándalo no era solo una vergüenza personal, era una amenaza directa a la reputación corporativa. Teresa Aguilar se encargó de que la junta directiva recibiera toda la información pertinente. Incluyó la factura del hotel de Marbella, pagada como retiro empresarial, a través de una empresa ficticia vinculada a Javier. Era malversación de fondos. La junta no tuvo otra opción. En una reunión de emergencia, le exigieron tomar una licencia indefinida. En otras palabras, estaba fuera. Lucía Rivas, por su parte, fue despedida sin ceremonias. Su nombre apareció en las noticias, sus redes sociales fueron invadidas por comentarios y amenazas. Pasó de ser la sombra elegante del CEO a una figura tóxica e invisible. Desapareció, cerró cuentas, se mudó con su familia y desapareció del mundo digital. Nadie supo más de ella. Su sueño de convertirse en la próxima señora Muñoz se evaporó como un perfume barato. Javier intentó contraatacar. Contrató a un bufete caro y agresivo que sugería acusar a Carmen de manipulación emocional, de usar al hijo como moneda de cambio. Pero la estrategia falló. Teresa Aguilar estaba siempre un paso adelante. El acuerdo prenupcial, que parecía sólido, tenía una cláusula poco conocida, una estipulación de fidelidad que anularía todas las restricciones si se demostraba adulterio público. Y eso ya estaba más que probado. Ante la perspectiva de un juicio prolongado, humillante y costoso, Javier se vio forzado a llegar a un acuerdo. Fue uno de los más cuantiosos de la historia de los tribunales de familia en Madrid. Carmen recibió una compensación millonaria, la custodia total de su hijo y el ático de Salamanca. Pero más que dinero ganó algo que no tenía precio: dignidad, justicia, paz. Mientras los abogados firmaban papeles, Carmen se dedicaba a su hijo. Leo crecía fuerte, curioso, lleno de vida. El silencio del ático ya no era frío, era tranquilidad. Isabel pasaba cada tarde ayudando con el bebé, riendo, contando anécdotas. La rutina era sencilla pero valiosa,
Los paseos por el retiro, los cuentos, antes de dormir las noches en pijama, viendo películas viejas. Carmen también comenzó a planear. No quería solo sobrevivir, quería transformar. Una tarde, mientras Leo dormía en su Moisés, ella tomó papel y bolígrafo y comenzó a escribir el esbozo de una fundación, la Fundación Delgado. Su propósito sería ayudar a mujeres como ella, madres solas, mujeres traicionadas, víctimas silenciosas del poder masculino. No todas tenían una Teresa Aguilar o una Isabel, pero ella sí, y ahora podía ser ese apoyo para otras. Su plan era claro: ofrecer asistencia legal, psicológica y económica a quienes más lo necesitaban. Utilizaría una parte de su compensación para financiarla. No quería lujos ni venganza, quería propósito, quería construir algo con sentido. El día que firmó los papeles finales de divorcio no lloró, tampoco sonrió. Solo firmó, respiró hondo y miró a Teresa. «Gracias por todo». Teresa asintió. «No fue por dinero», dijo. «Fue por justicia». Javier se exilió de la vida pública. Vendió sus acciones en Ibericom y se trasladó a Dubái, un lugar sin tratados de extradición y con tolerancia para los caídos en desgracia. Desde allí intentó iniciar nuevos negocios, pero su nombre ya no brillaba. Su poder había sido desactivado por completo. Carmen, en cambio, comenzó a aparecer en artículos como ejemplo de fortaleza. No era celebridad ni deseaba serlo, pero su historia conmovía. Había pasado del silencio a la acción, de la sumisión a la dirección, y lo había hecho sin rencor, solo con determinación. Una tarde, sentada en su ático con Leo dormido en brazos, Carmen miró por la ventana hacia el parque. El mismo paisaje que una vez la hizo sentir prisionera ahora era promesa, un nuevo comienzo. No era la vida que había imaginado. Era mejor, porque ahora era suya. De las ruinas de su vida nació una causa. Así lo definía Carmen Delgado cada vez que alguien le preguntaba por qué había creado la Fundación Delgado. No era caridad ni deseo de fama. Era necesidad, una urgencia interna de devolver el apoyo que ella misma había recibido. Porque aunque había ganado justicia, no todas tenían esa oportunidad. Muchas mujeres seguían atrapadas en historias similares, sin voz, sin recursos, sin salida. La sede de la fundación se ubicó en un local discreto en el centro de Madrid, cerca de Atocha. Era un espacio cálido con paredes claras y muebles sencillos. Nada ostentoso. Carmen quería que quienes entraran allí se sintieran seguras, no intimidadas. En la puerta no había placas doradas ni nombres grandes, solo una inscripción sencilla en cerámica que decía bienvenidas. El primer día que abrió las puertas, Carmen estaba allí en persona. A pesar de los consejos de mantenerse en segundo plano, decidió ser parte activa. Recibió a la primera mujer, una madre de 2 hijos que lloraba al hablar de su situación. Carmen la escuchó con paciencia, le ofreció un café y luego la presentó a la abogada de la fundación. Esa fue la primera de muchas. En cuestión de semanas, la fundación comenzó a recibir llamadas, correos, visitas. Mujeres de todos los rincones buscando algo tan básico como comprensión. Isabel también se involucró. Aunque su trabajo como periodista freelance seguía activo, dedicaba varios días a la semana a colaborar. Organizaba talleres, ayudaba con la comunicación y coordinaba donaciones. Las 2 hermanas trabajaban en armonía, como si la adversidad hubiese reforzado aún más su vínculo. Y Leo crecía en medio de ese entorno, un niño feliz rodeado de mujeres fuertes. Un día Carmen fue invitada a un programa de televisión local. Aceptó con cierta reserva. No le gustaban los focos ni las cámaras, pero sabía que su historia podía inspirar. En el estudio le preguntaron cómo logró superar todo. Carmen miró al presentador con una sonrisa serena y respondió: «No lo hice sola. Tuve a mi hermana, a una gran abogada, y sobre todo tuve a mi hijo. Él fue mi ancla y mi impulso». La entrevista se viralizó, no por escándalo, sino por la forma en que hablaba. Sin rencor, sin exageraciones, solo verdad. Muchas mujeres escribieron después diciendo que habían sentido esperanza al oírla, que si ella pudo, ellas también. La Fundación Delgado creció rápido. Con donaciones privadas y alianzas con otras organizaciones, logró establecer delegaciones en otras ciudades: Valencia, Sevilla, Zaragoza. En cada una de ellas una mujer lideraba, una mujer que había pasado por la fundación como usuaria y ahora quería ayudar. Pero no todo eran luces. Había días difíciles, casos duros, historias que dejaban cicatrices.
Carmen a veces llegaba a casa exhausta llorando en silencio mientras Leo dormía, pero al día siguiente volvía, porque sabía que el cambio no se construye con comodidad sino con constancia. Una tarde, mientras organizaba archivos en la oficina, recibió una llamada inesperada. Teresa Aguilar. Su voz seguía siendo firme como siempre. «Ha vuelto», dijo sin preámbulos. Carmen se quedó en silencio un segundo. «¿Quién?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Javier. Aterrizó esta mañana y ha contactado a un abogado. Quiere solicitar visitas». El mundo de Carmen se detuvo por un instante. No por miedo ni dolor, por indignación. 4 años sin una palabra, sin una carta, una llamada, un mensaje para Leo. Y ahora pretendía volver. ¿Con qué derecho? Teresa lo explicó con claridad. Sus abogados alegan que ha cambiado, que quiere enmendar errores, que fue presionado a firmar el acuerdo en su momento. Carmen respiró hondo. Supuso que sus negocios en Dubái no fueron como esperaba, dijo con sarcasmo. Teresa confirmó. Fracasó en varios intentos de lanzar nuevas empresas. No está arruinado, pero ya no es un tiburón. Ahora quiere recuperar algo de control, usando a Leo como excusa. Carmen se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Desde allí se veía la ciudad vibrante, llena de historias. Ella ya no era aquella mujer que esperaba junto a una maleta. Era otra. «No va a conseguirlo, Teresa», dijo con voz firme. «No dejaré que lo use, ni a Leo ni a mí». La abogada asintió al otro lado del teléfono. «Vamos a pelearlo, pero debes estar preparada. Él intentará pintar una narrativa de redención, y tú serás la villana que no perdona». Carmen sonrió sin alegría. «Ya estoy acostumbrada. No vine hasta aquí para temerle al pasado». Esa noche en casa con Leo dormido sobre su pecho, Carmen sintió una mezcla de tristeza y fortaleza. Otra batalla comenzaba, no por ella sino por su hijo, y esta vez más que nunca estaba lista, porque ahora tenía una causa, una voz y una convicción que no permitiría volver atrás. 4 años de silencio y ahora una demanda de visitas. Carmen Delgado no se sorprendió al recibir la notificación, pero sí sintió una punzada en el pecho, no de amor perdido ni de añoranza. Era una punzada de indignación, de esas que nacen cuando alguien que te borró del mapa quiere volver como si nada hubiera pasado. La noticia se difundió rápido. Javier Muñoz había regresado a Madrid tras varios años de vida discreta en Dubái. Había vendido sus últimos activos y ahora buscaba lo que llamaba una nueva oportunidad. Según sus abogados, quería reconstruir su vida, empezando por establecer vínculo con su hijo Leo, a quien no conocía más que por fotos de paparazzi y artículos de revistas. Teresa Aguilar lo advirtió. «Carmen, él va a jugar la carta del padre arrepentido. Va a buscar la simpatía del público y de los jueces. Pero tú tienes los hechos, tienes la historia». Carmen asintió sin titubear. «No permitiré que lo convierta en un espectáculo. Leo no es una excusa, es una vida». Javier comenzó su campaña mediática con precisión quirúrgica. Dio una entrevista exclusiva en televisión. Apareció más delgado, más sobrio, con la mirada supuestamente transformada. Habló de sus errores, del vacío que sentía al no conocer a su hijo, de cómo cada cumpleaños lo pasaba solo viendo fotos antiguas. Nunca atacó a Carmen directamente. La describió como una mujer fuerte, herida, comprensiblemente cautelosa. Fue una actuación pulida, diseñada para tocar el corazón del espectador. Los comentarios en redes se dividieron. Algunos se solidarizaban con él. Todos merecen una segunda oportunidad. Otros recordaban lo que había hecho. La dejó sola en el parto. Se fue con su amante. Las opiniones se mezclaban como olas chocando en la costa. Carmen decidió no responder. No dio entrevistas ni emitió comunicados. Su silencio fue su estrategia. Dejó que las acciones hablaran por sí solas. Mientras tanto, Teresa trabajaba con precisión. Reunió documentos, recopiló mensajes antiguos, actualizó testimonios. Pero lo más importante fue lo que logró semanas después. Localizó a Lucía Rivas, la exasistente. La mujer que una vez quiso ser señora Muñoz y terminó como daño colateral, vivía en Sevilla bajo perfil. Al principio se mostró reacia, pero finalmente aceptó colaborar. Lucía entregó una declaración jurada que cambió el rumbo del caso. En ella detallaba cómo Javier le había pagado una suma considerable para firmar un acuerdo de confidencialidad. También relataba que durante su relación, él se refería a su hijo
como una obligación inevitable, como un problema. Contó que el viaje a Marbella fue planificado como una última escapada antes del nacimiento, un adiós a su libertad. Teresa llevó ese documento ante el tribunal. El juez lo leyó en voz alta. La sala estaba llena de periodistas. Javier, presente, intentaba mantener la compostura, pero su rostro se desfiguraba lentamente. La máscara se caía. El juez miró a Carmen con respeto y luego a Javier con severidad. Señor Muñoz, dijo, usted renunció a sus derechos cuando tomó ese avión. 4 años de silencio no se borran con una entrevista. Petición denegada. Fue un momento breve pero definitivo. El mazo del juez cayó con fuerza y todo el teatro se desmoronó. Javier no era un padre que buscaba redención, era un hombre derrotado intentando recuperar un poco del poder perdido. Carmen salió del tribunal sin hablar. Teresa e Isabel la escoltaron entre los flashes de las cámaras. Una periodista logró acercarse. Señora Delgado, ¿qué siente al ganar? Carmen la miró con serenidad. No es una victoria, es protección. Para mi hijo, esa noche en su ático Carmen sirvió 2 copas de vino. Una para ella y otra para Isabel. Brindaron en silencio. Por Leo, dijo Isabel, por su paz. Carmen asintió. Ya no era la misma mujer. Había luchado con dignidad sin caer en provocaciones. Había defendido lo que más amaba y lo había hecho sin gritar, solo resistiendo, solo siendo. No hay mayor libertad que proteger a quien amas del pasado que te rompió. Esa frase la pensaba Carmen Delgado cada mañana cuando despertaba al lado de su hijo Leo. El niño ya no era un bebé. Tenía casi 5 años, hablaba con soltura, preguntaba sin parar y tenía una sonrisa que podía desarmar cualquier tristeza. En su mirada no había sombra del escándalo que una vez sacudió a su familia, solo curiosidad y alegría. Después del juicio, la vida volvió a un ritmo más sereno. Carmen retomó por completo su trabajo en la fundación. Cada semana escuchaba nuevas historias, algunas desgarradoras, otras esperanzadoras. Las mujeres seguían llegando desde distintos puntos del país, buscando orientación, un oído, que las escuchara, un espacio donde no sentirse solas. La fundación ya no era una promesa, era una realidad sólida con oficinas regionales, personal profesional y una red de voluntarias que crecían con cada historia compartida. Leo iba al jardín infantil del barrio. Cada mañana Carmen lo llevaba de la mano cruzando el Parque Retiro mientras hablaban de dinosaurios, planetas o dibujos animados. Era un ritual simple pero profundo. Durante esos minutos, Carmen sentía que el mundo tenía sentido, que todas las batallas habían valido la pena, que había logrado lo que muchos creían imposible, transformar el dolor en algo útil. Una tarde, al volver del parque, encontró una carta en el buzón. No era del banco ni de un despacho oficial. Estaba escrita a mano en una caligrafía que reconoció al instante. Javier. Abrió el sobre con calma. La carta era breve. No pedía perdón ni reclamaba nada. Solo decía que se marchaba de España definitivamente, que había comprendido que no era bienvenido, que deseaba que Leo tuviera una vida feliz sin su sombra. No firmó con amor, solo con su nombre, Javier. Carmen dobló la carta y la guardó en una caja de madera que tenía en su escritorio. Allí guardaba también la primera ecografía de Leo, una fotografía con Isabel en la fundación y un recorte de periódico con la primera entrevista que dio. Era su archivo de lo vivido, no para revivir el dolor, sino para recordar el camino. El tiempo siguió su curso. Carmen fue invitada a hablar en universidades, congresos y eventos sobre liderazgo femenino. Su historia era conocida, pero ella siempre evitaba hablar de Javier. No porque le doliera, sino porque no lo creía relevante. Su historia era de superación, no de revancha. Una tarde, al terminar una conferencia, una joven se le acercó. Tenía ojos grandes y voz temblorosa. Me llamo Marta, dijo. Gracias por todo lo que ha hecho. Hace un año escapé de una relación abusiva y encontré su fundación. Hoy estudio Derecho y quiero ser abogada como Teresa. Carmen la abrazó sin decir nada. A veces el silencio era más elocuente que cualquier palabra. Esa noche en el ático, mientras preparaba la cena con Leo bailando en pijama por el pasillo, Carmen pensó en su vida. No era perfecta. Había cicatrices, pero también había luz. Isabel seguía siendo su aliada incondicional. Teresa era más que una abogada, era una amiga. Y Leo era el corazón de su existencia.
Miró por la ventana. El Parque Retiro se extendía tranquilo bañado por la luz dorada del atardecer. Ese mismo parque que un día le pareció inalcanzable ahora era parte de su rutina. El ático que antes fue jaula ahora era refugio. La mujer que un día esperó un mensaje que nunca llegó ahora era la que decidía cuándo apagar el teléfono. Leo se acercó con una libreta en la mano. «Mamá, mira, dibujé nuestra casa y tú estás aquí conmigo». Carmen lo miró con ternura. En el dibujo ella era alta con un vestido azul y Leo estaba a su lado bajo un sol enorme. Lo abrazó con fuerza. «Estoy aquí contigo y siempre lo estaré». Esa noche antes de dormir, Carmen sacó la caja de madera y la abrió. Miró cada objeto con cariño. Tomó la carta de Javier, la leyó una vez más y luego la rompió con calma. No con rabia, con paz, porque no necesitaba recordarlo más. Lo había dejado atrás no por olvido, sino por elección. Cerró la caja y la guardó en un cajón. Se sirvió una taza de té y se sentó en el balcón con una manta sobre las piernas. Escuchaba el murmullo lejano de la ciudad y el canto de algún músico callejero que tocaba en una esquina. Se sintió completa, en paz, libre. Por primera vez de verdad, Carmen se sintió libre. No porque alguien se lo otorgara, sino porque ella misma lo había construido paso a paso con verdad, con esfuerzo y con amor. Y así terminó una historia que comenzó en silencio, pero que se convirtió en un canto de vida. Y así, como la brisa suave que cierra una tarde de verano, terminó la historia de Carmen Delgado. No con gritos ni con grandes discursos, sino con una taza de té, una manta y la paz de quien ha sobrevivido a su propio invierno. Porque hay silencios que no duelen, hay despedidas que no rompen, y hay mujeres que cuando dejan de esperar, comienzan a construir. Lo que hemos escuchado hoy no es solo un relato de traición y justicia, es un recordatorio de que el valor de una persona no está en lo que aparenta, ni en su poder, ni en sus palabras dulces, sino en lo que hace cuando todo se rompe. Carmen no venció a Javier. Carmen venció al miedo, a la dependencia emocional, al qué dirán. Y eso, amigos y amigas, es una lección que no tiene edad, porque nunca es tarde para decir basta, nunca es tarde para volver a empezar, y nunca es tarde para enseñarle al mundo que tu dignidad no tiene precio. Si hoy estás escuchando esto y alguna vez te sentiste invisible, recuerda a Carmen. Si alguna vez pensaste que ya era tarde para cambiar de rumbo, recuerda a Carmen. Y si algún día dudas de tu fuerza, solo mira a tu alrededor. Seguro que hay una Carmen más cerca de lo que crees. Gracias por escuchar. Nos reencontramos en la próxima historia, donde las mujeres no solo lloran, también se levantan, también construyen, también reinan.